El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 3 de noviembre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y facebook.com/LHerrero. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Oficial, comienza la vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años en Puerto Rico. Difícil la noche de anoche para los demócratas. Y en el panel Sangre Nueva con los representantes Mariana Nogales y Orlando Aponte discutimos lo último del trámite de la reforma laboral y qué está haciendo, pensando, discutiendo y analizando la legislatura sobre el tema del crimen y la guerra contra las drogas. Y bueno, comencemos como hacemos de costumbre con noticias un poquito más generales, específicamente de deporte. Ayer los Bravos de Atlanta se coronaron campeones del béisbol de las Grandes Ligas, rompiendo una racha de un montón de años, casi 30 años que no ganaban ese campeonato. Y es curioso porque uno pensaría, ¿por qué hay tanto puertorriqueño y puertorriqueña que es fanático de los Bravos de Atlanta? Y la razón es que el dueño original de esa franquicia, Ted Turner, también era dueño de los canales de cable, TBS, TNT, etcétera, y específicamente por TBS se transmitían los partidos, yo creo que todos los partidos de los Bravos de Atlanta. Y yo tengo recuerdo de niño llegar a casa de mi abuela, que era quien me criaba después de la escuela, desde, qué sé yo, a las 3, 4 de la tarde, y prender televisión y que estuvieran dando los partidos de los Bravos de Atlanta por TBS. Así que muchos fanáticos puertorriqueños dictan de esa era y pues en el 95 ganaron un campeonato. También recuerdo, y saludo a mi amigo Luis Álvarez si me está escuchando, que la primera vez en mi vida que yo hice una apuesta que gané fue apostando en la Serie Mundial entre los Yankees y los Bravos, que fue en el 97, si no me equivoco. Allá en 9º grado me gané $5 a costa de los Bravos de mi amigo Luis Álvarez. Así que felicidades a Luis, que está disfrutando este campeonato, y gracias por los $5. También en el BCN, anoche los campeones vaqueros de Bayamón defendieron el rancho y evitaron ser eliminados por los Mets de Guaynabo. Le dieron una salsa por más de 30 puntos. Le ganaron a los Mets. Básicamente yo vi el partido completo por televisión. Por YouTube. Y desde el segundo quarter en adelante, Bayamón tomó control del juego. Hubo una jugada en que le cantaron una falta de 3 a uno de los jugadores de Bayamón, a Benito Santiago Jr., y eso como que cambió la trayectoria del juego. Y pues Bayamón, que venía de una baja, estaba en un slump. Oficialmente ese slump terminó ahí y jugaron pues como el equipo que nos tiene acostumbrado, que fue el equipo con el mejor récord de la temporada. Esa serie se reanuda mañana en el Mario Quijote Morales y de hecho hay mucho interés y por el partido. Yo traté de comprar boletos anoche en palco como 25 minutos después de que se acabara el juego en Bayamón y ya prácticamente no quedaba nada. De hecho no compré boletos, así que no veré ese juego en persona, lo veré también por televisión. Eso es mañana. Y también mañana, en temas no deportivos, la oficina del fiscal especial independiente anunció que va a presentar acusaciones relacionadas a la compraventa de pruebas del COVID. Leo la nota que envía la oficina del panel del FEI a los medios. Atención, editores, los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza, Manuel Núñez y Juan Catalá, luego de concluir su investigación sobre el caso relacionado a la compra de las pruebas COVID-19, han determinado presentar cargos criminales.
La vista de determinación de causa para arresto, conocida como Regla 6, fue pautada para mañana jueves 4 de noviembre a las 9 de la mañana en el Tribunal de San Juan. No hay más detalles, no sabemos a quién va a acusar, por qué son las acusaciones, etcétera. Pero ustedes recordarán que este es el famoso caso de las pruebas por 19 millones de dólares, donde había un muy bien conectado vendedor con el PNP, asistido por Juan Maldonado, que había sido director de la AMA, que era el ahijado de Jennifer González, y se acuerdan que habían unos chats que iban a mandarse a hacer un bizcocho de cumpleaños en forma de pruebas COVID, etcétera, etcétera. Bueno, pues veremos si mañana hay que hacerse un bizcocho de cumpleaños en forma de un pliego acusatorio. Ese chiste me lo robé de mi amiga Lara Mercado. Saludos a Lara. Así que si ya saben de algún repostero o repostera que pueda hacer un bizcocho Roche de pliego acusatorio, bueno, pues que se comuniquen con las oficinas de ELFE. Y bueno, vamos a temas de vacunación, y una pena porque lo llevo anunciando 2 días. Y vamos a tener hoy a la doctora Melissa Marzán, pero me tuvo que cancelar hace un ratito porque estaba ocupada, creo que estaba ocupada con la conferencia de prensa que va a ofrecer el Departamento de Salud sobre el tema de las vacunas para menores. La conferencia de prensa estaba calendarizada para comenzar a las 4 de la tarde. Yo estaba monitoreando el canal de YouTube por donde se transmiten estas conferencias de prensa. Y no, pues nunca empezó. No sé si yo estaba mal, etcétera, pero por lo menos a esta hora no hay información nueva sobre este tema de las vacunas de menores, así que habrá que seguir esperando, pero hay algunas expresiones del gobernador sobre el tema, así que se las traigo, y mientras más información vaya llegando, pues se la voy compartiendo. El gobernador Pedro Pierluisi anticipó este miércoles que esta misma semana comienza la vacunación contra el COVID-19 para todo niño o niña de 5 a 11 años, y dijo que en la tarde hoy el secretario de Salud iba a dar detalles sobre el proceso, que no los ha dado todavía. Además, el gobernador se mostró confiado en que el proceso de inoculación con el plan diseñado permita que todos los menores reciban las 2 dosis de vacuna ya para mediados de enero. Para ese entonces, el gobierno requerirá que todo menor que desee tomar clases presenciales esté debidamente vacunado contra el virus. Esta tarde el secretario de Salud va a estar anunciando los pormenores del plan. Yo lo que puedo decirle de mi parte es que obviamente todo niño o niña que desee una educación presencial pues debe ser vacunado. Claro está, siempre hay algunas excepciones. Por ejemplo, condiciones médicas es una, sostuvo el gobernador. Y siguió diciendo Pierluisi, pero esto es la política que tuvimos para los 12 años o más. Lo que vamos a hacer es extenderla para los de 5 a 11 años. Y nuestra meta, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr porque hemos probado que somos los mejores, es que ya para mediados del mes de enero todo el estudiantado en nuestras escuelas públicas esté vacunado. Dijo también que la vacunación es una decisión que recae sobre los padres, pero destacó que el idea no es que se vacunen. Si por alguna razón no se vacunan, siempre podemos proveerle la educación a distancia, que como yo he dicho, no sustituye la universal. Eso en cuanto a el tema de las vacunas para menores y las escuelas. Ahora mismo, según las órdenes ejecutivas y las regulaciones del gobierno, todos los mayores de 12 años, estudiantes de escuela pública, tienen que estar vacunados para ir a clases presenciales. Ese mandato ya ha sido retado en los tribunales y se encontró válido, así que básicamente lo que van a hacer ahora es añadir ese mismo requisito pues para casi todo el universo de los estudiantes, pues de 5 a 11 años. Eso comienza con los estudiantes de kinder hasta los de 12, así que eso va a pasar. No hay detalles sobre la presencia de niños de esas edades en eventos masivos. No sé si ustedes saben, pero los que, como yo, hemos venido disfrutando de los juegos del PCN, que hemos ido a conciertos, a obras de teatro, pues podemos hacerlo porque estamos vacunados, pero en todos esos eventos no se permiten la entrada de menores no vacunados, o sea que ningún padre o madre ha podido llevar a ningún juego del BCN, por ejemplo, o ahora del béisbol invernal, o de la Liga AA, que también está en sus etapas finales, o del baloncesto superior nacional, o del evento que usted quiera, obra de teatro, etcétera, concierto, a ningún menor de 5 a 11 años, y pues yo presumiría que al igual que van a extender el requisito de vacunación para que vayan a la escuela, pues presumo también
que van a permitir que estos menores entren a eventos masivos, claro que sean apropiados para su edad. No me lleven a ningún menor de 6 años al concierto de Bad Bunny, por favor. Una vez estén vacunados, pero de nuevo, estamos esperando por los detalles del Departamento de Salud y como les dije, no había comenzado antes de ir al aire la conferencia de prensa del secretario de Salud Mellado sobre este tema. Así que mañana, cuando haya más información, pues aquí la discutiremos. Y vamos a dedicar el resto de este primer segmento a lo que ocurrió anoche en las elecciones en los Estados Unidos. Como ustedes saben, pues en Estados Unidos hay elecciones todos los años, prácticamente en distintas carreras, ciudades, estados, etcétera, etcétera. Y ayer se celebraba la elección para la gobernación en los estados de Virginia y New Jersey, que siempre se han celebrado en el año después de las elecciones presidenciales, porque así lo dictan las leyes de esos estados. No hay ninguna razón natural o en particular de por qué se hace así, pero siempre es así. Y obviamente, pues, el resultado de esas elecciones se utiliza para medir la temperatura de cómo está el ambiente político nacional y hacer algún pronóstico o algún composición de lugar sobre lo que serían las elecciones a medio término que ocurren en cada mitad de cuatrenio para escoger el 100% del Congreso y al 33% del Senado. Y yo ayer les expliqué un poco cómo se veía la carrera. Virginia, que es un estado que ha ido cambiando a ser un estado demócrata en los últimos 12 años, pero no es un estado súper demócrata. Escuché a alguien por ahí decir hoy que eso es como si los populares ganaran en Bayamón, que los republicanos ganen en Virginia. Vamos, por favor, no lo es. Eso es como si se alternaran la alcaldía de San Juan los dos partidos principales en Puerto Rico. O sea, es algo que puede pasar, que sí, que la carrera en un factor natural, ¿no? Sin tomar en consideración lo que está pasando ahora mismo, debería ser favorecido un candidato demócrata genérico sobre un candidato republicano genérico. Sí. Pero esto no es California, ni Nueva York, ni Vermont, ni tampoco es Texas, o bueno, no digamos Texas, tampoco es Oklahoma, ni Montana, ni Idaho, que son estados sumamente republicanos. Es un estado que sí, que con el pasar de los años y sobre todo por el cambio demográfico que ha habido en la zona cercana a Washington D.C., ha ido cambiando a ser un estado cada vez más demócrata, pero no es un estado blue state cualquiera, eso sí. Cuando comenzó la elección, hace 4 meses, cuando empezó la campaña, el candidato demócrata, ex gobernador Terry McAuliffe, estaba ganando las encuestas, algunas encuestas por más de 10 puntos, y sin duda la carrera se fue cerrando hasta que el republicano Greg Youngkin, obtuvo la victoria. A esta hora, con el 95% de los votos escrutados, Youngkin, el republicano, se lleva la victoria con 50.9% y McAuliffe con 48.4%, es una diferencia de 2.5%. Esa diferencia se debe cerrar un poco más porque de ese 5% de votos que quedan por contarse favorecen en su mayoría a McAuliffe, porque son votos por correo, votos adelantados, y los demócratas desde el año pasado, esto no era así antes, pero gracias a que Donald Trump hizo una campaña en contra del voto adelantado y en contra del voto por correo, pues los demócratas dominan esas votaciones. Así que al final la carrera debe terminar más o menos con una victoria de 2 puntos, un poquito más, un poquito menos de 2 puntos para Youngkin, que era más o menos como el consenso de las encuestas tenían la carrera. Les dije ayer que el consenso en las encuestas al cierre de la elección era una victoria de 0.9, de 0.9 para Youngkin. Va a terminar con una victoria de 2%, así que las encuestas en esta ocasión estaban bastante certeras. Y hablando de encuestas, como ustedes saben, y algo que hace la política norteamericana, que en Puerto Rico no se hace tanto, quizás por falta de recursos, en verdad sí es por falta de recursos, es lo que se llaman los famosos exit polls, que son las encuestas a boca de urna, que distintas organizaciones periodísticas y las campañas también, lo que pasa es que las campañas no las publican, pues buscan diseñar productos, encuestas, que midan la opinión de las personas al salir de votar y tratar de crear una imagen de qué fue lo que causó la victoria o la derrota de X o Y candidato. Obviamente, esta técnica de hacer encuestas a boca de urna cada vez es más complicada porque cada vez más personas votan antes. Entonces, no es lo mismo
yo hacer una muestra aleatoria y visitar 100 centros de votación en todo el estado y agarrar la gente que votó en esos 100 centros y montar una muestra y una encuesta que antes tenía cierto valor. Porque ahora, si tú vas a 100 centros de votación, probablemente hay 20, 25, 30% de la población que ya votó y que no va a ir a ese centro de votación el día de las elecciones. Así que, pues, tiene su reto. Los encuestadores buscan la manera de corregir eso y comienzan a entrevistar personas que ya votaron semanas antes. Pero le hago todos esos caveats para estar claro que estas encuestas de boca de urna no son la panacea ni son una verdad absoluta y pueden tener problemas, pero hay cierto consenso, por lo menos la que he visto es de prensa asociada, Associated Press, que son los números que voy a compartir. También la cadena Fox News, que aunque es una cadena con un sesgo republicano, su aparato de encuestas y de estadísticas siempre ha sido bueno y ha sido fidedigno, así que yo le doy valor a lo que dicen sus encuestas. Y más o menos, ¿por dónde ven qué fue lo que causó la victoria del el republicano Youngkin? Primero, la economía y los empleos fueron el tema número uno y para los que votaron por Youngkin y le dieron el favor a Youngkin. Segundo, le funcionó al candidato republicano jugar las dos aguas con Donald Trump. Él no habló mal de Donald Trump, él aceptó el endoso de Donald Trump. Él permitió que los aliados de Donald Trump hicieran campaña en Virginia, pero él personalmente nunca se montó en el tren de Trump, ni hizo campaña con Trump, ni se puso una gorra roja. Sí adoptó ciertos lenguajes de comunicación de Trump y sí la máquina de desinformación del Partido Republicano y las mentiras y lo que es el Critical Race Theory, todo eso también jugó un rol, sobre todo en movilizar a la base trumpista sin que Trump estuviera en la papeleta. Pero Youngkin, que recuerden, es un político novato que sale de la nada, es un millonario, tiene cientos de millones de dólares en su fortuna y se presentó como un empresario de sentido común, no un político tradicional, y pues pudo maniobrar y caminar esa cuerda floja entre abrazar las políticas y, más importante, los y las electoras de Trump, sin necesariamente abrazar al hombre que es Donald Trump. Y me parece que aquí hay una lección importante que muchos republicanos y algunos demócratas se llevarán de cara al 2022, de que hay una forma de no ser tan trumpista, pero a la misma vez beneficiarse del movimiento trumpista, y creo que veremos muchos candidatos, sobre todo republicanos, tratando de navegar esas dos aguas. También interesante la victoria de Biden, en gran parte, sobre todo la victoria en el voto popular, se configuró porque los suburbios, que eran tradicionalmente más o menos de la época de Ronald Reagan, un lugar importante, una base de apoyo importante para los republicanos en todo el país, los suburbios en la última elección, sobre todo, aunque ya se veían ciertas tendencias, pero en la última elección votaron abrumadoramente por Joe Biden. ¿Por qué? En parte porque los suburbios están llenos de hombres y mujeres blancas, sobre todo hombres blancos con educación universitaria. Lo que fue el gran diferenciador entre los hombres y mujeres blancas que votaron con Biden versus los que votaron por Donald Trump. Y hablo de las personas de raza blanca porque es ahí donde los republicanos ganan las elecciones. Usualmente los republicanos ganan la raza blanca 60, 65% del voto. Con Biden entiendo que Trump termina ganando los blancos, pero por 50 y pico %, pero en los electores blancos con educación universitaria, Trump cogió una pela, una rosca, y ahí viene la victoria de Biden. O sea, el sesgo fue educados versus no educados. Pero anoche los blancos educados votaron por Youngkin, no votaron por el candidato demócrata McAuliffe. O sea que importante, otra lección aprendida anoche es que ese cambio de los suburbios no es permanente. O sea, porque votaron por Biden en el 2020 no quiere decir que van a votar por Biden en el 2024, o por lo menos no quiere decir que se convirtieron en demócratas. Que votaron por Biden porque estaban en contra de Trump, o porque no podían bregar con lo que fue Trump, o porque Trump pues los horrorizaba, pero no dejaron de ser republicanos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Así que interesante, pero ahí está la coalición. De hecho, ¿cuál es la coalición ganadora de Youngkin? Como les dije, blancos con educación universitaria, número uno. Las ciudades pequeñas, las áreas rurales. Virginia es un estado
bastante diverso, no necesariamente racialmente, aunque tiene una población afroamericana muy grande, sino es que es diverso porque las zonas urbanas que están pegadas a tanto a Washington D.C. como las que están pegadas al sur, a la parte de North Carolina, que allí está el triángulo de Research, las universidades de Chapel Hill, Duke, etcétera. Esas áreas pues son mucho más liberales, mucho más progresistas, pero tiene zonas rurales remotas, zonas rurales pobres, zonas rurales en las montañas Apalaches, etcétera, que tienden a ser muy republicanos. Así que las áreas rurales, las ciudades pequeñas, los electores blancos con educación universitaria y los electores mayores de 60 años fueron la coalición que le dio la victoria a Youngkin. De hecho, miren esto. En cuanto a los electores blancos con estudios universitarios, según la encuesta de boca de urna de Associated Press, el 54% de ellos votaron por el republicano, el 46% votaron por el demócrata. Estos son electores hombres con grado universitario en Virginia. Esos electores componen casi un quinto del electorado, el 19% de todo el electorado. El demócrata los pierde por 9 y en la elección del 2020 Trump había perdido esos electores por 11. O sea que es un cambio de 20 puntos a favor del republicano, en parte por la campaña que llevó este republicano. En los hombres blancos sin estudios universitarios, el republicano da una pela, gana por 40 puntos, 70 a 30. Y esa sí es la base trumpista. Y eso sí, esos números se parecen a los números que sacó Trump. Pero para que tengan idea, en Virginia, en el 2020, Trump ganó el voto blanco solamente por 6 puntos. Youngkin gana el voto blanco por 19 puntos. Así que ahí es que está, ahí es básicamente la diferencia. Por el otro lado, las mujeres con estudios universitarios, 55% votaron por el demócrata, 44% votaron por los republicanos. Y las mujeres sin estudios universitarios, el 31% votó por el demócrata, el 68% por el republicano, básicamente el mismo margen de cómo votaron los hombres sin educación universitaria. Así que el cambio que se ve de demócrata a republicano se ve en los hombres con estudios universitarios, no se ve necesariamente en las mujeres con estudios universitarios. La mayoría de las mujeres votaron demócrata, así que interesante. Otra cosa que debe asustar mucho a los y las demócratas, sobre todo a los candidatos que van a la elección en el 2022, es que tanto la encuesta de boca de urna de Prensa Asociada como la encuesta de boca de urna de Fox News dicen que los latinos votaron por el candidato republicano. La encuesta de Associated Press dice que el 54% de los latinos, que solamente componen el 5% del electorado de Virginia, no es una población grandísima de latinos en ese estado, sí es 5% de todo el electorado, pero dice que el 54% de ese 5%, o sea, un poco más de la mitad de los hispanos y las hispanas en Virginia, terminaron votando por el candidato republicano. Así que si no están sonando las alarmas, deberían sonar las alarmas ya, porque algo hicieron los republicanos aquí que les funcionó con los latinos y también lo hizo Trump en el 2020. Los latinos, excepto los puertorriqueños, no votaron tan abrumadoramente por Joe Biden como se pensaba, como se esperaba. Y me parece que es obvio que el monopolio que los demócratas pensaban que tenían sobre los electores latinos y latinas en los Estados Unidos no existe y que se tienen que ganar esos votos. Y anecdóticamente he conversado con varios amigos y amigas que viven en Washington D.C. y que por estar en el mismo mercado pues veían y los bombardeaban con anuncios de campaña de ambas campañas, de los demócratas y los republicanos en Virginia, y me decían que la campaña hispana, la campaña en español para latinos del republicano Youngkin era extremadamente superior a la campaña hispana de los demócratas. Así que nada, eso es un poquito de lo que está pasando. De hecho, la noche no solo fue mala en Virginia, sino que ahora mismo en New Jersey, que es un estado súper demócrata, aunque es un estado que no reelige a sus gobernadores, el gobernador demócrata Philip Murphy está ganando y debe ganar porque los votos que faltan por contarse, falta el 11%, son votos demócratas en su mayoría. Pero está ganando por 0.7%, está ganando apenas por 17,000 votos Philip Murphy contra un republicano que se nombra Jack Ciattarelli. Así que evidentemente hubo algo anoche
que probablemente responde también a una atmósfera nacional que no es favorable para los demócratas y no necesariamente a temas particulares de los estados de Virginia y New Jersey. Veremos qué efecto tiene esto y si les pone un petardo a los demócratas para acabar de aprobar algo en el Congreso. Nada, seguiremos con el análisis de las elecciones y de otros temas de Estados Unidos y también de otros países, porque en noviembre se celebran elecciones, además de en Estados Unidos, en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, en Chile y en Argentina. Son 5 países. Y le traeremos el análisis de las elecciones internacionales como nadie más lo hace en la radio y en los medios puertorriqueños, porque para eso que usted escucha qué es la que hay. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el panel Sangre Nueva, no se vaya nadie. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Así mismo es como todos los miércoles conversamos con el panel Sangre Nueva con 2 legisladores de nuevo cuño que se estrenan en el Capitolio con nosotros, la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, representante Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana? Saludos Luis, saludos Orlando y saludos a todas las personas. ¿Todo bien? Todo muy bien, qué bueno escucharte. También con nosotros el representante de los municipios de Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo por el Partido Popular Democrático, representante Orlando Aponte. ¿Qué es la que hay, Orlando? ¿Estás ahí, Orlando? Creo que estás en mute. Bueno, en lo que hacemos la conexión con Orlando porque nos contestó, así que no sé si es que él no nos escucha, pero empiezo contigo, Mariana. Una de las prioridades de la Asamblea Legislativa desde que juramentó en enero ha sido revertir la reforma laboral aprobada el pasado cuatrenio por el gobernador Ricardo Rosselló. Durante la primera sesión del año, la Cámara aprobó su versión, pero en el Senado se detuvo porque pues estaban negociando otros asuntos y se anunció esta semana que hay aparentemente un acuerdo entre Cámara y Senado sobre el lenguaje que podría tener apoyo de legisladores de todos los partidos. Así que empiezo por ahí. Mariana, ¿qué sabes en cuanto a esa última versión? Y contaría con el apoyo tuyo y de la delegación de Victoria Ciudadana. Pues mira, lo que sabemos es que hay varios asuntos que están en controversia. Sabemos que el tiempo probatorio antes de lo que voy a decir, la reforma laboral, que es la del 2017, era 3 meses. Luego con la reforma laboral se cambió a 9 meses y lo que queremos es al menos revertirlo al tiempo que estaba anteriormente, que son los 3 meses. 3 meses. El gobernador está hablando de 6 meses. Nosotros no estamos de acuerdo con esa modificación. Entendemos que lo menos que podemos hacer es revertirlo al estado original y yo entiendo que eso es lo que estaba plasmado en el proyecto de la Cámara número 3 desde el inicio. Hay una controversia sobre la paga doble o la paga a tiempo y medio. Nosotros entendemos que hay el espacio para implementar la paga doble. Las personas que pueden trabajar hasta 40 horas semanales podrían hacer su trabajo en ese espacio y si hace falta, pues entonces es 500 la paga doble. Entendemos que los pequeños y medianos empresarios que deberían recibir más incentivos del gobierno y traspasar esos incentivos de los grandes empresarios, de las multinacionales y de las corporaciones foráneas hacia los pequeños empresarios. Pero cuando hablo de pequeños y medianos empresarios, verdaderamente pequeños y medianos, podrían recibirlos para atemperar esa subida, pero nosotros no podemos esperar más. Estamos ya en noviembre y le debemos al pueblo, a la gente trabajadora, esa reforma laboral, el volver a hacerle justicia
Nosotros entendemos desde el Movimiento Victoria Ciudadana que podríamos hacerle justicia, pero al menos devolverlo al Estado y recuperar la paga doble, que es tan fundamental para las personas. Lo que hemos visto aquí en los pasillos de la Cámara de Representantes y en otras esferas gubernamentales, pero también sabemos que esto también llega hasta la Junta de Control Fiscal, es un grupo de empresarios que han estado cabildeando en contra de revertir la reforma laboral y anteriormente fueron la causa de que se implementara esa reforma laboral del 2017, y ellos, y esto lo he visto en las vistas públicas, enarbolan la bandera del pequeño y mediano comerciante cuando realmente son bufetes que representan a las grandes empresas, y los pequeños y medianos comerciantes, muchos de los cuales me escriben a cada rato, no están verdaderamente representados en las vistas públicas y en la discusión pública, porque con esas agrupaciones que dicen que representan a los pequeños y medianos comerciantes realmente no los representan, están representando intereses grandes que hacen pasar por pequeños comerciantes. Así que yo espero que esa reforma laboral se apruebe sin más, sin que se haga aún más. Nos debemos mantener firmes todos y todas, los representantes de todos los partidos, para que se le haga justicia al pueblo trabajador. Pues te pregunto a ti, Orlando, ya te tenemos, saludos. Saludos. ¿Cómo ves, qué sabes del proyecto de cómo salió del Senado la reforma laboral? Y te pregunto si tiene tu apoyo con esos cambios. Bueno, la información que tenemos, porque hubo un caucus el pasado lunes y martes, donde el presidente de la Comisión de los Asuntos Laborales en la Cámara, Domingo Torres, nos puso al día. Parece que todavía el comité de conferencia que se creó entre Cámara y Senado no ha logrado un lenguaje final. Aparentemente la presidenta de esa comisión, que es la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana del Senado, le representó al Nuevo Día en una entrevista que sí ya habían unos asuntos finiquitados y que ya estaban acordados, lo cual no era del todo cierto, no era del todo correcto. Entonces, por eso fue que hubo una reacción del gobernador. Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos y buscar la manera de que logremos un consenso adecuado para proteger los intereses tanto de los trabajadores, pero que a su vez proteja o de alguna manera no afecte severamente a los comerciantes, pequeños negocios que se van a impactar con esta nueva reforma, de tal manera que el gobernador termine vetándolo. Por ello, invitación es a que deroguemos la mal llamada reforma laboral, que fue el compromiso tanto de Victoria Ciudadana como del Partido Popular. La tenemos que derogar, debemos bajar el tiempo probatorio como estaba originalmente, ¿verdad? Antes de esa reforma. Tenemos que en ocasiones evaluar la posibilidad del tiempo extra, pero si, por ejemplo, antes de esa reforma no se elevaba el salario a tiempo doble, o todos los días feriados, o un día, por ejemplo, para pagarle doble a las mujeres trabajadoras. Oye, recordemos que ya tenemos también una ley aprobada que le hace justicia a los trabajadores con relación al salario mínimo. Entonces tenemos que ser cuidadosos y no podemos tampoco, como dicen por ahí, arrimar la brasa nada más que las sardinas a un solo lado de la ecuación. Entonces yo espero que ese comité finalmente pues finiquite esas preocupaciones y también veremos por los empresarios, pequeños comerciantes que van a tener que pagar, si en su momento esté a $9, $9.50 a $10 la hora, pues un domingo no todo el mundo va a poder pagarle a un empleado a $20 la hora. Mejor cierra o despide empleados, y eso no es lo que queremos. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces lo que nos estás diciendo es que no hay, en efecto, todavía ese acuerdo, y entonces se sigue, presumo, negociando, y de hecho, el gobernador Pierluisi esta semana envió una carta a los presidentes legislativos dejando saber su posición en cuanto a la reforma y enfatizando que se opone a ciertas cosas. Una de ellas es eso, la paga doble de los domingos, que es importante recordar, la paga doble de los domingos no se eliminó con la reforma laboral del 2017, la paga doble de los domingos la eliminó Luis Fortuño en un proyecto de Roberto Arango, si no me equivoco, del 2010.
Correcto. O sea, que ya va para 11 años. Y también es importante recordar que los empresarios y los grupos empresariales dijeron que iban a crear 40,000 empleos con la eliminación de esa paga doble, y esos empleos nunca se materializaron. Pero bueno, el gobernador se opone a eso, se opone también a lo del tiempo de probatoria, devolverlo a los 3 meses y a otros asuntos. Y ante ese escenario, pues yo veo que la legislatura tiene dos opciones: ponerse de acuerdo entre Cámara y Senado y aprobar una versión con los acuerdos de Cámara y Senado y retar al gobernador a que lo vete. Y obviamente la legislatura podría irse por encima del veto, digo, si lo aprueba pronto, porque si no tendrían que esperar la próxima sesión, porque si se acaba la sesión el 18, va a coger un veto de bolsillo, entonces eso no se le puede ir por encima del veto. O seguir negociando, que es lo que dijo hoy el presidente de la Cámara, y llegar a una versión que la Fortaleza esté dispuesta a firmar. Ante esas dos opciones, le voy a preguntar a los dos. Empiezo contigo, Mariana. ¿Qué opción tú prefieres? Pues mira, yo pienso que la Cámara de Representantes, como un ente independiente, según, ¿verdad?, el esquema de separación de poderes, debe mantenerse firme en que se logre la firma del gobernador. Y eso quiere decir que nosotros debemos aspirar a lo máximo y ejercer presión con todos los sectores que apoyan la reforma laboral. Y yo no le haría el favor a Pierluisi, ¿verdad? Yo no se le haría fácil, vamos a decir. Uh-huh. Yo creo que hay mecanismos de presión y que en la Cámara de Representantes y en el Senado hay un poder brutal que nosotros debemos aprender a utilizarlo al máximo. Yo entiendo esa apreciación de negociar, etcétera, pero cuando estamos hablando de la protección de los empleados, esa protección tiene que ser una protección férrea, porque, y así lo establecen los postulados del derecho laboral, el derecho laboral está creado para proteger a la parte que está en desventaja. Y en la relación laboral, el patrono tiene la ventaja y el empleado está en desventaja. Eso quiere decir que nosotros como representantes, ante el incumplimiento con la creación de empleos, que también lo dijeron en la reforma laboral, que iba a crear yo no sé cuántos empleos, y sabemos que eso no ocurrió, todo lo contrario. Lo que vemos ahora es que las personas no se ven motivadas a trabajar por distintos factores, pero uno de los factores es que no vale la pena. El salario es tan exiguo que en el caso de las mujeres, por ejemplo, tienen que decidir si trabajar a salario mínimo y sin protecciones laborales, como está el esquema actual, y pagarlo todo en un cuido, porque no hay manera, ¿verdad?, de poder suplementar las cosas, o quedarse en la casa cuidando, que a lo mejor en términos económicos y en las sumas y restas le sale mejor. O sea, nosotros, la legislatura, tenemos que estar a favor de los empleados y las empleadas. Ya la clase empresarial en sus distintas acepciones tiene un poder mayor, y lo que nosotros tenemos que hacer es, y vuelvo y repito, proteger a los verdaderamente pequeños y medianos empresarios en Puerto Rico mediante otros incentivos y otras iniciativas. O sea, tenemos que trabajar las dos cosas a la vez. Tengo la pausa encima. Yo tengo una posición sobre este tema, pero no quiero interrumpir a Orlando. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, Orlando nos contesta si él prefiere retar al gobernador a que vete o si prefiere seguir el camino de negociar y tratar de llegar a un consenso sobre este tema de la reforma laboral. Así que volvemos con ese tema y más en ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero luego de la pausa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos y como todos los miércoles seguimos conversando con los representantes Mariana Nogales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Orlando, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la reforma laboral y si la legislatura debía aprobar un proyecto y retar al gobernador a que lo vete
o seguir negociando para lograr un proyecto que el gobernador convierta en ley sobre este asunto de la reforma laboral. ¿Qué posición tú prefieres? Sobre este asunto yo prefiero que logremos el consenso para derogar la reforma laboral que se aprobó en el pasado cuatrenio y se devuelvan los derechos laborales a los trabajadores que se vieron tan afectados. Para eso es importante que logremos una medida que ya él haya establecido que va a ser firmada, porque de nada que vale que nosotros acá pues establezcamos un grito de guerra y establezcamos que somos los defensores de las clases más desventajadas o de la clase trabajadora, pero no podemos lograr que se convierta en ley y que se le haga verdadera justicia. Yo prefiero que al menos por ahora deroguemos la reforma laboral y logremos devolverle los derechos que estaban cuando fue aprobada para allá para el 2017. Luego podemos buscar unas nuevas luchas, ¿verdad?, en otras medidas para seguir poco a poco atendiendo sus preocupaciones o los diferentes temas, pero por ahora creo que no debemos caer en la trampa que caímos cuando pasó lo de Luma, que por ejemplo nosotros aprobamos una resolución conjunta, la 88, y buscaba paralizar ese contrato, pero él no lo iba a firmar. Entonces nosotros cuando íbamos a tratar de conseguir esos votos, 4 votos que hacen falta en la Cámara de Representantes para ir por encima del veto, no se consiguen. Entonces si ya logramos por lo menos adelantar unas cosas, devolverle unos derechos, establecer una ley que realmente se pueda ejecutar y los pueda proteger, pues vamos a adelantar con eso, aunque eventualmente más adelante pues podamos dar las luchas que haya que dar, aún yendo por encima del veto del gobernador. Mira, yo aquí soy Team Mariana. Yo creo que deben retar al gobernador. Esto es un tema que la gente está del lado de derogar la reforma laboral y creo que tendría un costo político grandísimo para el gobernador vetar esta medida. Eso sí, yo buscaría que sea un veto expreso, que no se puede esconder debajo de un veto de bolsillo. Así que si no hay tiempo en esta sesión, yo esperaría enero para hacerlo. Y creo también que hay una buena probabilidad de conseguir los votos del PNP que se necesitan en la Cámara para irse por encima del veto. Porque, de nuevo, esto es un asunto bastante que las encuestas y la posición del país es bastante claro. Y yo le pondría la bola en la cancha al gobernador Pierluisi y le diría, atrévete o no a vetar este proyecto. Bueno, veremos qué ocurre con este asunto. Vamos rapidito con el tema de la seguridad, ¿verdad? La criminalidad, la violencia y los asesinatos han acaparado la atención mediática en los últimos días y el 2021 perfila como el año más violento en casi una década. Ante este escenario, las autoridades tanto locales como federales han presentado operativos y otras iniciativas para atajar el crimen, pero realmente es más de lo mismo y su efectividad es muy dudosa. Pero mientras esto ocurre en la Cámara, se ha venido discutiendo distintas iniciativas. Esta semana, si no creo que fue ayer o el lunes, hubo una vista sobre el asunto de la despenalización del cannabis, etcétera, etcétera. Así que te pregunto, Mariana, ¿alguna esperanza tienes de que cambie la manera en que el gobierno atiende estos asuntos de seguridad? Mira, yo te diría, Luis, que hay muchas iniciativas buenas. La despenalización es una magnífica iniciativa. Como hemos hablado anteriormente, nosotros tenemos que estar hablando ya de el uso adulto de la marihuana o del cannabis, como usted prefiera llamarlo, y tenemos que atender el asunto de la prevención. Yo creo que una vez, y esto, ¿verdad?, me acuerdo de cuando daba clases, una vez entra la policía, es que la prevención falló. Ya una vez entra la policía a intervenir con un delito o con una situación, es que porque la prevención falló. Y todos los esfuerzos del gobierno, más allá de reforzar las leyes penales, yo diría que mediante otros mecanismos alternativos a la cárcel debe ser el último recurso, pues debería trabajar en mejorar las condiciones sociales, en mejorar la calidad de vida de la gente, en mejorar los derechos de la gente, el derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda. Y eso es lo que verdaderamente garantiza que se reduzca la criminalidad. En otro aspecto, lo que también reduce la criminalidad es la reducción de la impunidad. Eso quiere decir que no importa la pena que sea, 2 años, 25 años, 99 años,
La persona que comete un delito, que infringe la ley, sabe que lo van a coger y que lo van a procesar, y ese procesamiento va a ser efectivo. Para eso nosotros tenemos que mejorar la calidad de los fiscales, la calidad de los jueces, el sistema de justicia. Tenemos que mejorar los adiestramientos de los policías, y los policías también tienen que recibir, porque yo recibo esas quejas, tienen que recibir el apoyo de los fiscales. En más de una ocasión, a mí me han llamado policías que tienen casos resueltos, los fiscales no lo quieren presentar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo eso motiva el que se reduzca la impunidad? En que se presenten los casos y efectivamente se condene y se ajusticie a los verdaderos culpables, porque no queremos inocentes ahí, queremos a la gente que fue el que cometió eso. Pues ahí hay unos asuntos que también se tienen que trabajar y que nos obligan a nosotros pensar en otros asuntos, en la carrera judicial, en cómo estamos seleccionando a las personas en la fiscalía, que sean personas competentes, con experiencia, con mérito, y nos obliga a despolitizar ese espacio de la rama judicial y de los tribunales, para que entonces los procesamientos sean efectivos y que se reduzca la impunidad, que es lo que verdaderamente ataja la criminalidad. Y entonces te pregunto, Orlando, y de hecho hablando de criminalidad, las autoridades federales van a ofrecer una conferencia de prensa a las 6:30 sobre el tema del secuestro y el asesinato del hipopótamo, así que pendientes a Radio Isla para esa información cuando la tengamos. Entonces, Orlando, tú presidiste la vista de criminalización del cannabis. Háblanos un poco de qué ocurrió allí. ¿Cómo no? Sí, estuvimos esta semana trabajando el asunto de la Comisión de los Jurídicos, que está atendiendo 2 proyectos que están ante la consideración de la Comisión y la Cámara de Representantes, que buscan despenalizar el cannabis, ¿no? En ese sentido, se busca, mediante una enmienda en la Ley de Sustancias Controladas, que aquellas personas que sean intervenidas por la policía con la mera posesión, la posesión simple de 14 gramos o menos de la sustancia, no sean procesados y que sean enviados a las cárceles. Por ahora, ese es el enfoque de estos 2 proyectos. Uno de los proyectos que básicamente desea que se haga a través de la voluntad del pueblo, y que sea el pueblo el que a través de una elección popular se exprese y diga: sí, nosotros deseamos que se cambie el enfoque del modelo jurídico penal hacia un enfoque más salubrista, y de intervenirse con alguna persona con la posesión simple de esta sustancia, pues no vaya a la cárcel, sino de que pague una multa. En caso de que haya una segunda convicción o una segunda infracción, pues que se sancione con una multa un poco más severa, con servicio comunitario o hasta con el tipo de programa de desvío. Pero no ganamos nada enviando a estas personas a las cárceles de Puerto Rico. El daño es más grande. Además de eso, en el día de ayer también presentamos un proyecto que busca flexibilizar la ley medicinal. Es otro proyecto diferente, okay, pero busca que a los pacientes se les haga más fácil obtener el tratamiento, menos costoso, al igual que a los médicos, que puedan recetar de una forma más fácil, más rápida, más flexible. En fin, en estas vistas hemos visto que hay como un apoyo, que decriminalizar la sustancia, hay que despenalizar. Yo creo que en la legislatura todavía, lamentablemente, no hay el ambiente para legalizarlo como tal, de establecer un marco regulatorio amplio en el cual pues se decriminaliza la sustancia de forma total, se establezcan unos lugares donde se puedan conseguir, se eliminen los puntos de droga, se vele por una buena calidad del producto, y que logremos a llegar cientos de millones de dólares adicionales en recaudos para pues atender la misma criminalidad, con más policías, con más tecnología, con mejores capacitación para estos funcionarios. O sea, todavía lamentablemente no veo. Creo que, muy a pesar de que la mayoría de los deponentes decían: ustedes tienen el poder como legisladores para aprobar un proyecto de despenalización, eso sí había un consenso en los deponentes. Luego hice una evaluación con la mayoría de los legisladores que tienen conocimiento del tema y que se expresaron sobre el mismo, y están como que más inclinados a votarle a un proyecto que como digo yo, le traspase esa responsabilidad al electorado, y que sea el electorado el que finalmente tome la decisión.
te soy honesto, todavía no sé cómo sentirme con eso del plebiscito, del referéndum. Yo creo que al final del día toca legislar. Y bueno, Orlando y Mariana, nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que al final del día ese momentum va a ser suficiente. Quizás no en esta legislatura, pero en esta década me parece que el cambio es inevitable sobre estos temas. Sobre todo porque la guerra contra la droga fracasó y todos y todas somos testigos de eso. Mariana, Orlando, gracias por estar aquí. Sí, gracias. Cuídense termino mucho. con esto rapidito. Yo lo que quisiera es que sí se aprueben cosas. Yo hubiese querido que sea mediante legislación y ya, pero para que Orlando, no nos quedemos cruzados de brazos, algo es algo, paso a paso. Tíralo por Twitter. Dale, hablamos después. Cuídense mucho. Nosotros regresamos mañana en ¿Qué es la que hay? Hasta mañana.